Detrás del concepto nivel socioeconómico, que tanto se usa en los medios y en la política, hay hogares y sobre todo hay personas. El libro Viviendo en Uruguay, que editó la consultora Grupo Radar, busca poner los niveles socioeconómicos en imágenes. Esto es, en fotografías, aunque también incluye datos y gráficos. Alen Mizrahi, fundador y CEO del Grupo Radar, especializado en investigación de mercado, pone los textos. Antonio Oscuro, las fotos. Fotos del exterior y el interior de casas en Montevideo y en 4 ciudades del interior. Desde viviendas de chapa en asentamientos hasta casas con comedores preciosos y amplios fondos verdes en barrios jardín. En el extremo inferior de la escala socioeconómica, este ejercicio permite entender la dureza de los desafíos que enfrentan quienes menos ingresos tienen. Darle un marco a la pobreza y a cómo es vivir en la pobreza. En el otro extremo, sirve para comprender que el nivel socioeconómico más alto no lo integran solo los más ricos, y que varios que se consideran de clase media no lo son en los términos en que lo entienden los estadísticos. Bueno, para conversar sobre Viviendo en Uruguay, tenemos ahora acá en estudio justamente a los dos autores, Alen Mizrahi y Antonio Oscuro. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, primero, esta es la segunda edición del libro porque hubo una anterior en el año 2013, ¿verdad, Alen? En este caso, tuya. Vos sos el común denominador, digamos. Primero te iba a preguntar, ¿cambió mucho el panorama en esos 10 años? ¿Con qué te encontraste? Nos encontramos con muchas cosas que cambiaron, que cambiaron para bien en el sentido de confort, ¿no? Elementos de confort en los hogares, y también una mayor, menos diferencias en cuanto a qué encontrás, qué electrodomésticos encontrás, qué muebles encontrás, qué revestimientos en las paredes encontrás. Por supuesto que hay más caros, más baratos, más sofisticados, menos sofisticados, pero en 2013, por ejemplo, era mucho más fácil identificar, mirando fotos, si estabas en una casa del interior o de Montevideo. Era mucho más fácil determinar si estabas en un hogar de nivel socioeconómico medio alto o medio bajo. Obviamente las diferencias entre los más altos y los más bajos siempre se van a notar, pero ahora encontrás las mismas marcas, los mismos tipos de muebles, y hay varias cosas que han contribuido a eso. En primer lugar, hubo una pandemia, y la pandemia incidió mucho en el crecimiento explosivo, te diría, del hágalo usted mismo. Hay una cantidad de gente que se puso a hacer cosas en la casa y a mejorar cosas en la casa, no sé, desde los pisos hasta lo que se te ocurra, la pintura en las paredes. Y entonces la pandemia, las redes sociales, Pinterest, Instagram. Bueno, eso sin duda debe ser un factor determinante, Claro, porque ¿no? todo el mundo tiene acceso a ideas. A ver, ¿cómo hacen otras personas esto? Y aquí y en otras partes del mundo. Claro. Después, la explosión del e-commerce también incidió. Hoy estás en cualquier pueblo del interior y comprás online los mismos muebles en Montevideo o los mismos electrodomésticos a los que tiene acceso alguien que acá puede ir a un shopping. Alguien no puede ir, alguien que vive, no sé, en Tupambaé. Entonces, todo eso son cosas que incidieron en que, y nada menor, la gente tiene mejores ingresos. No sé si mejores ingresos, pero le destina más, porque una cosa es el ingreso y otra cosa es ¿qué haces con ese ingreso? ¿Y qué priorizás en materia de confort? Hay gente que prioriza, no sé, nos pasó un muchacho que, no sé, su casa era un caos, pero acababa de venir de un mes de vacaciones en Indonesia. Era una ¿no? más. Y era un nivel socioeconómico alto. Pero lo que me parece, viendo las casas que vimos, es que la gente destina más dinero a mejorar el confort de su casa que hace 10 años.
por darte un ejemplo bien gráfico, hace 10 años era muy común, o era lo más común, que en los hogares de nivel, lo que llamamos B+, que es el bajo superior, digamos, no hubiera asiento ni tapa de water. Mirá, Ahora prácticamente en todos los detalle. B+, hay asiento y tapa de water, y es muy raro que no haya revestimiento en las paredes del baño. Mira. Hace 10 años, revestimiento en el baño era, ya recién en los niveles medios empezabas a ver que le daban importancia a eso. Entonces, probablemente no sea, no me animaría a decir que mejoraron los ingresos, quizás sí, quizás no, pero ese no es el punto. Lo que me parece es que se le destina más dinero, más recursos a cómo está la casa. Exacto. Otra pregunta genérica antes de entrar en los detalles. A ver, hay quien puede llamarle la atención. Recomiendo las fotografías porque son súper gráficas de lo que implica, ¿no? Y de lo que hay detrás de los hogares. Pero ¿por qué se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió el hecho de pasar un concepto de nivel socioeconómico que tenemos tan arraigado o que damos por sobreentendido a imágenes, a bajar a tierra, como solemos decir nosotros, ¿no? Bueno, en 2013, cuando hice la primera edición de este libro, arrancó porque hacía varios años que con mis colegas de la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado veníamos actualizando el modelo matemático, ¿no? Es un algoritmo que define el nivel socioeconómico, y veíamos que había una diferencia muy grande entre lo que decía el modelo y lo que los usuarios, los gerentes de marketing, los publicistas, imaginaban cuando se hablaba de nivel medio, de nivel medio bajo, de nivel alto. Entonces, a mí me frustraba mucho eso, de trabajar muchísimo haber actualizado toda la metodología, todo, y que no tuviera repercusión, no tuviera eco entre quienes lo tenían que tomar en cuenta. Exactamente. Y en una conferencia en la que estuve, una conferencia de investigación de mercado en la que estuve en México, vi que un colega mexicano que se llama Heriberto López, señor muy famoso en mi rama de actividad en México, había hecho un libro de fotos ilustrando los niveles socioeconómicos. Y cuando vi ese libro, me lo regaló y dije, esto es lo que hay que hacer en Uruguay. Entonces volví y me puse a buscar empresas que me ayudaran a sponsorear, a financiar el proyecto. Y así empezó. Y la repercusión que tuvo fue fantástica, porque era la primera vez que lográbamos que existía algo en Uruguay, una herramienta que permitiera ponerle una cara, claro, a qué es el nivel medio, ¿no? Hay tantos mitos sobre qué es vos lo mencionabas en la introducción, tantos mitos sobre lo que es el nivel socioeconómico medio en Uruguay, o el alto o el bajo, y todo el mundo habla y toca de oído, y pocos se meten realmente en las casas. Hace poco estuve en una... Sí, o sea, imagina cómo es el interior de esa casa con esas características que mencionás. ¿Qué ibas a decir hace poco qué? No, estuve en una empresa de retail que vende mucha venta telefónica. Entonces, una persona que trabaja en el área de marketing de la empresa me dijo que lo primero que le mandaron a hacer cuando entró a la empresa es ir con el camión de reparto, ajá, a ver las casas, claro, en las que se entregaban los productos. Qué importante, una buena inducción, ¿no? Era fantástico, me pareció una idea maravillosa. Bueno, de alguna forma este libro lo traslada, ¿no? Poniendo el foco ahí en lo que hay adentro de los hogares. Pero por las dudas, para precisar, a ver, cuando hablamos de nivel socioeconómico, tenemos que tener presente, no estamos hablando del ingreso de los hogares, ¿no? Estamos hablando de varios elementos que tienen que ver o que van más allá del ingreso de los hogares, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con el barrio donde vive la persona, tiene que ver con la gente que vive en el hogar, cuántos de ellos trabajan o estudian, cuántos baños tiene la casa, si tienen auto o no, si tienen aire acondicionado. ¿Qué otros aspectos destacarías ahí para tener presente qué es lo que implica la clasificación de nivel socioeconómico? El problema que siempre la pregunta que surge es ¿por qué no usan directamente el ingreso y se dejan
Claro. de complicar la existencia con 16 variables. El modelo matemático tiene 16 variables que combinadas de determinada forma y con un determinado peso cada una definen el nivel socioeconómico del hogar, que es el nivel socioeconómico de un hogar y no de personas, ¿no? Bien. Entonces, el problema que hay con los ingresos es que dos hogares en los que entra la misma cantidad de dinero pueden tener capacidades de compra y de consumo totalmente diferentes. Por Una ejemplo, clásica es si es propietario o no, por ahí ejemplo, está, ¿no? sí, dos hogares en los que entran 100 pesos, uno tiene que pagar alquiler y el otro no, ya lo que tiene destinable al consumo es notoriamente menos para el que paga alquiler. Después, si en un hogar vive una sola persona y entran 100 pesos, y en otro entran los mismos 100 pesos, pero hay una persona con 4 hijos menores de edad, la capacidad de consumo de ese segundo hogar es totalmente diferente. Entonces, y además hay muchos hogares en los que es muy difícil relevar cuál es el ingreso, ya sea porque no son asalariados, ya sea porque no tienen trabajos estables, ya sea por las razones que sean, o muchas veces porque no saben estimar exactamente cuánto dinero ingresa en el hogar. Entonces, bueno, encontramos, y eso es un modelo que actualizamos cada 2-3 años con Sí, porque eso con mis también va colegas. cambiando, ¿no? Claro, va cambiando Porque muchísimo. el nivel de confort, por ejemplo, o lo que seguramente, ¿no? Lo que en 2013 evaluaban y consideraban, no sé, pienso en las plataformas de streaming, que hoy en día es un aspecto que se consulta, ¿no? Si contratan, si la persona, el hogar tiene o no plataforma de streaming. Cuando hicimos el primer modelo del índice de nivel socioeconómico en 2003 con mis colegas, preguntábamos, entre otras cosas, cuántas radios había en el hogar y si había televisor a color. Después, en alguna actualización que hicimos, preguntábamos si había reproductor de DVD. O sea, todo eso fue cambiando muchísimo. El barrio no era, hasta hace, no sé, creo que 2 actualizaciones atrás del índice de nivel socioeconómico, no era un factor relevante. Ahora descubrimos que sí es un factor que incide, que pesa mucho en la definición del nivel socioeconómico de un hogar. El barrio dentro de Montevideo y el departamento dentro del interior. Hay departamentos donde el nivel socioeconómico promedio o medio es notoriamente más bajo que en otros. Los departamentos de la frontera con Brasil, por ejemplo, son departamentos donde se concentra buena parte de los niveles más bajos en el Uruguay. Entonces, eso nos dimos cuenta que tenía una correlación importante con el nivel socioeconómico. El barrio en Montevideo, hay 62 barrios definidos por el INE, y el departamento en el interior, incluso en Canelones, está por un lado zona metropolitana y por el otro lado el resto de Canelones. Entonces, bueno, todo esto para decirte que los factores, las variables que integran el índice de nivel socioeconómico fueron evolucionando, no solo las variables, sino el peso que tienen las diferentes variables a lo largo de los años. Ahora ya estamos en la 6ª actualización del índice de nivel socioeconómico, que es del año 2023, y bueno, no tienen más nada que ver con el modelo que usábamos en 2003 cuando hicimos el primero. Ahora vamos a entender un poco más el valor, parte de lo que decías, eso de esa experiencia, de esa persona que atendía el teléfono y después va concretamente a recorrer en qué barrio se entregaba esos productos, ¿no? Que es un poco también lo que se puede ver como el objetivo del libro. Pero, Antonio, a ver, ¿cómo fue para vos cuando Alén te planteó la idea, el hecho de entrar a las casas de las personas? Sí. No retratar a las personas, sino retratar lo que es su lugar más íntimo. Yo era meterme en la vida de la gente, ¿no? Era entrar, abrir la puerta y bueno, descubrir un mundo que era la vida cotidiana de los hogares donde estaba. Yo qué sé, estamos hablando de que fuimos desde el 40 semanas hasta Punta del Este, de Punta del Este a Paysandú y de Paysandú a Melo, pasando por Durazno y Minas 33 y eso. Y es... meterse en el hogar de la gente no es fácil, porque para mí me costaba. Me dio la casualidad en los 70 hogares que encuestaron, habían 3 que me conocían. ¿En serio? Sí, es una reina del carnaval. No, eso no, pero por mis años de trabajo en prensa, claro. Y tengo casi 40 años en esto, y
Y bueno, había 3 hogares que sabían quién eran. Ahí ya era mucho más difícil. Y después, bueno, ver cómo vive la gente. Yo quiero hacer alguna diferencia creo que no. Y va más allá de los gustos. Gran cantidad de los uruguayos no vive bien. O tiene. Estuvimos, yo que sé, en 3 hogares que no tenían baño, si se puede llamar hogar. No tenían baño. No tenían baño, no tenían un baño. No tenían un baño, no tenían una canilla, no. Me acuerdo que uno de ellos quedaba en 40 semanas, que una parejita, en las peores condiciones, era lo que tenían. Y después estuvimos en hogares de A+, donde el gusto también va en el tema del gusto, y en el orden. Yo te puedo asegurar el 60%. Bueno, eso es una cosa que constataron, ¿no? Por ejemplo, el 60% de los hogares en Montevideo es un desastre. ¿En qué sentido? En el desorden, en la mugre, en entrar en un cuarto y estar todo revuelto. ¿Y eso es indistinto del nivel socioeconómico? Y eso es indistinto del nivel socioeconómico. Nos pasó con A-, A+ y... Ahí cuando decís por las dudas, A- y A+, estamos hablando de nivel socioeconómico alto y muy alto, ¿no? Alto, sí. El alto el inferior alto y el alto inferior y el superior. alto superior. Ahí, en el después, alto hay 2. Es decir, todo el mundo parte de la base de decir el M puro, los hogares de M... M es el medio. M ¿no? M es el medio porque teníamos M- y M+. Ahí hay Y bueno, 3 categorías ahí dentro del medio. podías ver cualquier cosa. Y estabas considerando que era un hogar, una familia o una persona sola, que daba la entrevista, era un M. Y bueno, y tenía un montón de carencias. Yo me acuerdo de una señora sola, que ese era M+, B-, ¿no? No, B+. La señora no tenía heladera. Y la casa era la limpieza, la prolijidad, todo, ¿no? Tenía una pequeña biblioteca, con 4 o 5 libros, pero la tenía, como no tenía biblioteca, la había puesto en un cajón de feria, ¿entendés? Pero lo tenía bien acomodado y cuidado. Pero no tenía heladera. No tenía heladera. Su dormitorio no tenía ropero, tenía cajas donde tenía la ropa guardada. Pero estaba todo perfectamente ordenado. Para verte ese ejemplo. Sí. Fue un hogar en Punta Gorda que no sabías por dónde empezar. Porque era un caos. Que era un caos. Estuvimos en la casa de un acumulador que creo que no entró en el libro porque era imposible. Y era un tipo que tenía un buen trabajo, que tenía 2 hijos, que había viajado, había hecho un viaje al Caribe, no sé qué, recién había llegado, y estaban las valijas arriba de la mesa, al lado de un plato de comida, con resto de comida del día anterior, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí. Otra cosa que me sorprendió, que viendo el libro del mexicano, en Uruguay las casas prácticamente no tienen símbolos religiosos. Uh-huh. Claro, contrastando con México, debe ser... México está la Virgen de Guadalupe en todos lados. No había muy pocos... Están ahí las fotos de crucifijos o algún cuadro, el famoso cuadro del Sagrado Corazón. Había un señor que pintaba, entonces eso fue en Melo, le gustaba y pintaba símbolos religiosos, pero el resto no había. Bueno, después los electrodomésticos, en las casas que tenían... Eso te iba a decir, vos sacando la foto, ¿dónde tenías ¿a dónde tenías que enfocar concretamente para que se reflejara el trabajo? Eso era piacere mío, ¿no? Bien. No. Ale nunca me dijo, saca esto, saca lo otro. Yo entraba y sacaba y después... Algo que te parecía gráfico algo de que la... me colgaba yo en ese lugar y trataba de sacar. Ahí aparece, por las dudas, vamos a contarle a los oyentes. Ahí estamos viendo fotos, ¿no? Ahí tenemos una parte de un cuarto humilde, porque tiene pared de bloque, ¿no? Sí, era la casa en Durazno de una señora. Un televisor de los viejos, ¿no? De tubo. Pero estaba la cama hecha, sin embargo, ¿no? Estaba la cama hecha, estaba todo ordenadito. Una señora que estaba sola a cargo de 3 niños, que la remaba como nadie, porque ella contó que se quedó sola, que tuvo un accidente, que se le quemó la cara, que su marido estoy dando datos que no tendría que darlos, pero a mí sumamente me conmovió. Yo que soy una tipa sola, con 3 niños, cosía para afuera, los niños estudiaban,
Yo entré, la gurisa estaba con una ceibalita, está haciendo los deberes en la puerta, sentado en la puerta de la casa, ¿no? Los cuartos no tenían ventanas porque estaban como tapiadas, ¿no? Bueno, ahí se ve, ¿no? La iluminación, por ejemplo, es un aspecto que... La iluminación es... cambia mucho por nivel socioeconómico, ¿no? Sí, cambia mucho por nivel socioeconómico. También están las casas, cuando más grandes eran, más tiempo nos llevaba en su recorrido. Es algo lógico. Tuvimos casa que era un solo ambiente y se terminó. Era lo que yo te conté en 40 semanas. No había mucho más para fotografiar que sacar. Saqué 3 o 4 fotos de lo que yo estaba viendo y nada más. ¿Cuál era el criterio para elegir los hogares que fotografiaban? Bueno, el criterio fue los que fueran, ¿no? ¿Cómo? Los que respondían a la encuesta primero. Claro, hubo una primera selección que llevó mucho tiempo, que hicimos en Radar. Gente que se autopostulaba, digamos, a partir de anuncios que pusimos en redes sociales. Después, varios miles de cuestionarios, de encuestas que teníamos de cualquier tema, políticos o investigación de mercado. Teníamos cuestionarios con todas las preguntas sobre el nivel socioeconómico contestadas. Entonces, lo que buscábamos era que los hogares que íbamos a seleccionar fueran realmente típicos, entre comillas, típicos de cada nivel socioeconómico, y no que llegaran a un determinado puntaje por una suma de cosas raras, de que realmente fueran típicos en todas las variables que componen el nivel socioeconómico. Entonces, una vez que teníamos una cantidad X de hogares preseleccionados, que ni siquiera sabían, ¿no?, que estaban preseleccionados, después pusimos gente a llamar por teléfono a esos hogares para explicarles el proyecto y preguntarles si estarían de acuerdo en que fuéramos a la casa a sacar fotos. Y al revés de lo que nos pasó en 2013, que no teníamos nada para mostrarles, para explicarles en qué consistía el proyecto, aquí sí, le mandábamos por WhatsApp el libro de 2013 en PDF para que lo pudieran ver y pudieran entender de qué iba. Qué era, porque si no, la primera pregunta que hace la gente, ¿por qué mi casa? ¿No? Y es difícil explicar que no es para una revista de decoraciones. Sí, eso también. Y la consigna era: no ordenes nada, no hagas nada, o sea, la casa tiene que estar como te encontremos. Claro, es como usted, le decían, por favor, había gente que llegaba y quería ordenar, no, deje todo como está. Porque usted vivía así todos los días, no es porque yo venga a hacerle la foto. Sino es como cuando uno vende la casa, ¿no? Una que cosa afronta todo. No era campaña electoral, esto fue el año pasado, ¿no? Sí. 2023. No había prácticamente algún sticker que otro de algún... identificación política. Identificación política. Pero después no. Y en Melo era, sobre todo, vi 2 o 3 heladeras ahí con un sticker. Y lo que decía Antonio hace un rato del orden o de la mugre o de... la foto no tiene olor. Eso claro, es una frase, muy fuerte, una frase es muy fuerte de Chucky decirlo, que quedó pero para la historia. Las fotos no tienen olor. Uno de los auspiciantes uno de los sponsors de este proyecto nos pidió que sacáramos fotos de las heladeras, de adentro de las heladeras, la heladera abierta. Eso no está en el libro. Y fue impresionante, fue una experiencia increíble ver lo que hay dentro de las heladeras de 70 hogares de todos los niveles socioeconómicos. Como no estaban dentro del libro, abrir las heladeras también fue toda una... Hubo una sola casa en la que no nos permitieron abrir la heladera. Una sola heladera y me dejaron ir al fondo a sacar, que tenían un pequeño parrillero y tenían 3 perros. Y no sabes lo que era el fondo con 3 perros, ¿no? Y bueno, pero no me dejaron sacar una foto de la heladera y me mostraban eso como si fuera qué bárbaro, mirá, tengo un fondo con parrillero. Era terrible, no, por donde lo miren, ¿no? Pero es interesante que ningún modelo matemático que define el nivel socioeconómico o lo que sea, ningún modelo matemático puede explicar cosas como el buen gusto o el mal gusto. Pero eso también el orden o el caos o la limpieza o la mugre. Pero eso es hasta personal de uno mismo. Totalmente. Porque para mí el gusto puede ser de una cosa y para el que fuimos al hogar es de otro. Hay una cosa, sí, el tema está, los electrodomésticos,
variaba el precio del electrón, pero más o menos todos tenían o un plasma, sobre donde había adolescentes se veía que ahí había, ¿viste esos trípodes para poner el celular y hacer TikTok y todo eso? Había con el aro de luz en varias casas. Después los electrodomésticos eran más o menos lo mismo. Los microondas, el lavarropa y la heladera y la tele, ¿no? El aire acondicionado, bueno, es menos, ¿no? Había gente que no tenía aire acondicionado, pero sobre todo ese tipo de cosas. No sé si me estoy olvidando de algo, pero las heladeras era sería otro libro aparte, creo. Sí. Lo mismo nos habían pedido que fotografiáramos los botiquines o lo que hiciera lo que cumpliera la función de botiquín. Bueno, había gente que no tenía botiquín. Sí, pero bueno, ¿dónde guardan los productos de...? El botiquín es lo que puede ser el botiquín y las bajomesadas de las cocinas. De la cocina. Donde están los productos de limpieza, donde están los productos de higiene personal y cuidado personal. De limpieza, que quería ver si el entrevistado tenía su producto en la casa. Y bueno, y ahí también fue todo encontrarse con... Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos conversando sobre este libro, Viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes. Hoy aquí en Perspectiva estamos conociendo el libro Viviendo en Uruguay, que busca poner en imágenes los niveles socioeconómicos de la población de nuestro país. ¿Cómo son los hogares de nivel más bajo? ¿Una forma de acercarse al fenómeno de la pobreza desde un lugar distinto, quizás? Bueno, también una manera de entender mejor las diferencias entre clases sociales. De eso estamos conversando con Alem Mizrahi, autor del libro Viviendo en Uruguay. Ustedes lo conocen, CEO y fundador del Grupo Radar. Y Antonio Scuro, que es fotógrafo de larga trayectoria y quien tuvo a cargo hacer estas fotografías para el libro. A ver, hablábamos ahora alguna otra cosa que les impresionó cuando me mencionaban lo de las fotos no tienen olor. Decían, la humedad es un aspecto que también les llamó la atención a lo largo de toda... Y en todas las clases sociales también. En todas las clases sociales también aparecían, sobre todo manchas de humedad en las cocinas, en los baños. Y la humedad es un problema del Uruguay. Sí, claro. Y no distingue clases sociales. Había un caso, me acuerdo de un caso nada más, que estábamos hablando de un tipo que vivía solo, nivel socioeconómico que por eso llegaba alto, también un profesional dentro de lo con alto. Un título universitario, tenía trabajo, le gustaba viajar mucho. Su casa era, no sé, yo me colgué un poco con eso, porque no podía... Casa era Sarajevo después del bombardeo, ¿no? No entraba mucho en mi cabeza... que con esos ingresos no tuviera en cuenta eso, no sé... Claro, o sea, no le cuidara. No importaba, no estaba en esas condiciones. Y otra cosa que notaron también las instalaciones eléctricas precarias, bastante precarias. Sí. Bueno, mucha instalación eléctrica precaria, muy, muy precaria, del estilo, no sé, zapatillas colgando con 47 cables enchufados, todo también independientemente, eso no lo ves en los niveles más altos, pero de los niveles medios hacia abajo, mucha instalación eléctrica precaria en el sentido de que no le dan importancia a qué conectan en dónde, sí, claro, y los cables colgando por todos lados, enchufes sobrecargados, y bueno, después no es de extrañar que haya la cantidad de incendios que hay, ¿no? Sí, yo quiero recalcar algo, es decir, yo entré en las casas, hacía las imágenes. Yo no quiero decir que ser rico es lindo y ser pobre es feo, porque no es así. No va y va sobre todo en el gusto y en las cosas como viven. Porque viví hogares muy humildes donde había cierto que bueno, que vos veías que tenían las cosas ordenadas, aunque no tuvieran muebles, ¿tá? Y hogares donde tenían de todo y era un desastre. O un desastre en el sentido, tampoco quiero ser tan drástico, o las cosas que tenían como cuadros, como decoración, a mí no me gustaban. Pero está, eso va en cada uno y en cada hogar. Me acuerdo perfectamente de una casa en Punta Gorda. ¿Te acordás? Sí.
Después... y estamos hablando de una más. Sí. A ver, cuando se piensa en el objetivo del libro, está claro que para lo que tiene que ver con marketing, ¿no? Con estudio de mercado para las empresas, es bien gráfico por lo que decías, ¿no? Es ver, bueno, a ver, ¿a qué público apunto? Estoy hablando de este tipo de casas, este tipo de viviendas, este tipo de situaciones. En el libro también se comenta, ¿no? Brevemente, por ejemplo, las historias sin nombrarlos, pero bueno, es enfermera, trabajó en el Hospital Español durante la pandemia de COVID-19, ahora solo trabaja de forma particular, vive con su esposo, que es taximetrista, en Sayago, Montevideo, su hijo ya no vive, no sé, esos pequeños apuntes. Pero a lo que voy es también... Hay un aspecto que es muy gráfico que puede servir desde el punto de vista sociológico para abordar fenómenos mucho más allá, ¿no? De un estudio de mercado o de lo que le puede interesar a una empresa, ¿no? Estoy pensando directamente en cuando hablamos del fenómeno de la pobreza, ¿no? Todos tenemos claro más o menos qué implica. Ahora, esto le pone carne, le pone historia y en algunas fotos te estruja el corazón, ¿no? De cómo de a mí, la sobre realidad todo que tenés que en ver. la casa que había niños, ¿no? El niño tiene cara de pobre. Por algo, es decir, las encuestas, por ahí están diciendo que en los hogares donde la mayor índice de pobreza es donde hay niños, y bueno, está. Sí, acá en el libro, bueno, una de las consignas que nos habíamos autoimpuesto era no fotografiar personas. Claro. Son Son solo solo casas, hogares pero, y son parte solo de hogares. los hogares. Yo alguna robé, ¿no? Pero sí, porque valía la, sacamos. Pero no para publicar, no para publicar, sino tenerla para mí, porque lo sentía así y nunca la voy a hacer pública, pero yo quería tener esa foto, ¿no? Me acuerdo en Minas. En Minas, ¿verdad? Sí. Niños sentados afuera con el perro. Claro, con las la puerta no iguanitas. tenía vidrio, no tenían baño. Lo que funcionaba como baño, no. Hay un balde, para ponerte un ejemplo. Sí. Y está. ¿Qué ibas a decir, Alén, respecto a lo del objetivo? Una de las cosas que sí, que justamente el público, o sea, cuando se me ocurrió la idea de este libro en 2013 y de repetirlo en 2023, era sobre todo para que fuera una herramienta para los profesionales de la comunicación, del marketing en general, para los publicistas y para los profesionales de las ciencias sociales, ¿no? Que no toquemos de oído o a partir de teoría o de números fríos. Que dan las estadísticas del INE. A ver, si yo te digo 20% de pobreza, todos decimos, bueno, es una cifra importante, ¿no? Un porcentaje importante que preocupa. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿En qué condiciones está y cómo vive ese día a día y cómo va al baño y cómo se sienta a la mesa a comer o no se sienta? ¿Cómo es el rostro? ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo es el baño? ¿Cómo es el dormitorio? ¿Cómo es la heladera? Eso no lo tenía, no lo publicamos, pero vos veías. Vos veías cómo comían. O por lo menos lo que cosas tenían ahí. comen, qué productos tienen, qué marcas, qué refrescos o no refrescos. Eso dice mucho los objetos que ves en las casas, y lo vi cuando empecé a vender este libro, y quienes me lo compraban iban a mirar, obviamente, las cosas que les interesaban particularmente a ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, las marcas de electrodomésticos que se veían, o los productos de limpieza que habían, o los alimentos que habían en la heladera. Cada uno busca cosas diferentes, pero siempre con el objetivo de usarlo como herramienta para la toma de decisiones en materia sobre todo de comunicación, ¿no? Yo creo que, empresario, creo que me estoy dirigiendo, que mi público es de nivel socioeconómico medio. A ver, ¿a qué se parece el nivel socioeconómico medio? ¿Corresponde a la imagen que yo tengo del nivel socioeconómico medio o no tiene nada que ver con lo que yo imagino? Y lo que he visto mucho a lo largo llevo 35 años en investigación de mercado, y he visto muchísimos profesionales de la comunicación, del marketing, que se hacen una idea bastante equivocada de quién es el público al que apuntan. Claro.
políticos te lo han pedido, porque ahora en periodo de campaña. Vos sabés que Tienen no. una visión directa, un contacto directo, uno podría decir, pero es cierto que a la hora de pensar en políticas públicas no vendría mal, ¿no? Ver eso, no sé, cuestiones básicas como el piso. A ver, el piso. ¿Cómo es el piso de los hogares más pobres? ¿Tienen piso o no tienen piso? ¿O tienen piso de tierra? Algunos tenían piso de tierra y otros tenían un Portland, una planchada de Portland. Y Las paredes de los hogares más pobres, sin de revocar, bloque en general. de bloque sin revocar, techo de chapa, con tirantes, también sin cielo raso, sin nada. Me imagino el frío, lo que debe ser. Yo digo porque vivo en Punta del Diablo y sé lo que es el frío en invierno. Entonces veía eso y me parece terrible. En general, una única habitación para todo, o sea. Sí, para una o dos, ¿no? Una habitación y... Hay otra cosa que quería recalcar. Por ejemplo, fuimos al barrio 40 Semanas, al asentamiento 40 Semanas. Y estuvo fabuloso. Y aún ahí encontramos hogares bastante diferentes, siempre dentro del nivel socioeconómico bajo. Dentro del 40 Semanas... Estaba un rancho hecho con 4 chapas de esa parejita que vos mencionabas, que hasta hacía pocos días había estado en situación de calle. Y consiguió eso y lo alquilaba, ¿eh? Ojo al gol, porque había alguien que le alquilaba eso. En un terreno ocupado. Pero después había una casita que también habían comprado, no sé, por 5.000 pesos, 10.000 pesos, y el propio era una pareja con una niña chiquita. Él hacía jardines. Sí, y él mismo había construido, había ampliado la casa, había construido un dormitorio, le había agregado un baño, le había mejorado. Entonces la casa estaba muy prolija para lo que eran los ingresos de tiene esa un mantelito familia. arriba de la mesa. Pero el cuando piso llovía, de la casa estaba más abajo que la calle. Entonces cada vez que llovía se inundaba. Claro. Sí, cada vez que llovía, lo que decía, bueno, llueve, se me inunda la casa. Porque ya implicaba levantar ese techo, hacerla más alta para poder rellenar el piso, porque era una casa en declive, ¿no? Estamos hablando que es al lado del arroyo Miguelete. Y la que está más arriba, bárbaro, pero la que está más abajo no. Y uno se había comprado una motito y salía a hacer jardines, golpeaba la puerta, señora, ¿quiere que le haga el jardín? Y la peleaba todos los días. A quienes estén interesados en el libro, en la web de Radar se puede encontrar. Sí, en gruporadar.com.uy hay una nota al pie sobre el libro y ahí entran y pueden hacer clic y comprarlo. No se vende en librerías, solo en forma directa. Perfecto. Alén Mizrahi, Antonio Oscuro, ambos autores de Viviendo en Uruguay, los niveles socioeconómicos en imágenes 2023. Gracias, gracias por compartirnos ahí lo que fue esa experiencia y contarnos un poco entonces cómo son puertas adentro de los hogares el autor es de nuestro país. Un apretabotones. Gracias por invitarnos. Que pasen bien. Gracias.